Sí, sí, sí. I'll take that pin too. Oh, no, please, please. My dead husband gave it to me. Please. Oh, well, really, woman, huh? I'll take it anyway. Take your hands off! What kind of man are you? This guy, dude. Now, what kind of man are you, dude? I'm an attorney at law, and I'm duly licensed for the terrorism. And you may have us on your guns now, but I'll see you in jail for this. Shit. Here, put that stuff in here, get me your water. What? Law. But I'll teach you law. Western law. Come on, let's get out of here. Muchísimas gracias. Carlos me comentó que hiciese un principio de la presentación contundente. Entonces, rápidamente pensé en Liberty Balance azotando a Ransom Stoddard. Me parece una de las cosas más contundentes que uno se ha visto en el cine. Y como esta charla trata sobre lo desconocido, me planteé hablar sobre esta película, que ya en el mismo título plantea un interrogante. En este caso, sobre quién fue el hombre que mató a Liberty Balance. Antes de nada, quiero agradecer a Carlos y a Guillermo la oportunidad que me han dado de poder combinar ante ustedes mis dos pasiones, como son el cine por un lado y la filosofía por el otro. También quiero dar las gracias al equipo logístico que se ocupa de esto y, por supuesto, a todos ustedes que están aquí un sábado recibiendo estas tan interesantes charlas y que al mismo tiempo son tan incentivadoras. Por ejemplo, escuchando a Débora, me han dado ganas de salir a la calle y rápidamente asaltar, sobre todo a chicas guapas, porque no sé si se han fijado que ella solo asalta a chicos guapos. Esa ha sido una de las conclusiones que he sacado de su estudio, que su sistema sobre todo sirve para ligar. La filosofía también sirve para ligar. Y además es un poco mejor incluso que su sistema, aunque su sistema me parece muy bueno porque la filosofía sirve para ligar, aunque no ligamos, pero luego nos consolamos por el fracaso, es decir, que también nos sirve para esa doble perspectiva. Antes de continuar, me gustaría preguntar quién ha visto la película. Que levante la mano. Más bien se habrán fijado que somos gente ya que peinamos canas, ¿no? Porque el hombre que mató a Liberty Balance tiene un problema, y es que en blanco y negro, y es una de las cosas que cada vez están siendo más arrumbadas en la televisión actual. Cada vez hay más canales, pero como es en blanco y negro, la gente de marketing ha decidido que esto no sirve para vender productos. Entonces cada vez es más difícil ver películas en blanco y negro. La gente que ha levantado la mano son la gente de mi generación, y entonces no tenemos más remedio que ver películas en blanco y negro, incluso las que eran en color, porque nuestras teles eran todas en blanco y negro. Nuestra primera tele en color fue en el año 82, coincidiendo con el Mundial de Fútbol. Claro, no íbamos a comprar una película para ver Ben-Hur, pero sí para ver, por ejemplo, el Mundial de Fútbol, ¿no? En ese momento fue cuando cambió y empezamos ya a ver las películas en blanco y negro transformadas al color. Entonces, una de las cosas que me gustaría con esta charla es para la gente que no lo ha visto, pues que vea por fin esta película, porque es una de las mejores películas de la historia del cine, y en su caso para que la vea por 26ª vez, ¿no? Entonces, creo que me ha ganado, ¿eh? Es la película que más he visto nunca, pero no tantas veces. Como vemos aquí, esta es la lista de las mejores películas de la historia del cine que cada 10 años hace Sight and Sound, una revista británica, y El hombre que mató a Liberty Balance está en el puesto 117, en la encuesta de los directores la 132, es una de las mejores películas, por tanto, de la historia del cine. Hay otras 3 de John Ford en la lista,
que son Centauros del Desierto, Las Uvas de la Ira y La Pasión de los Fuertes. John Ford es un gran analista, como vamos a ver ahora, de la violencia, porque los filósofos tenemos un problema cuando vamos al cine. La gente cuando va al cine va fundamentalmente a divertirse, a entretenerse. Y nosotros vamos a pensar. Una vez incluso en la filmoteca me dieron, cuando salí de la película, un certificado de asistencia a esa película, porque fui el único que la resistió. Una película de un húngaro, Belatar, dura 9 horas, se llama Satán Tango, y fui yo el último que quedó en esa película y me dieron un certificado. Lo tengo en mi despacho. Es una película fantástica que la animo a ver, también está entre las 50 mejores películas de la historia del cine. Yo participé en esta lista, cuando mandé mi lista tienes que elegir, y con todo el dolor de mi corazón elegí Centauros del Desierto en vez de esta, pero para la próxima lista, si me la piden, voy a poner El hombre que mató a Liberty Balance, entre otras cosas porque la he visto tantas veces de nuevo para esta presentación, que de nuevo es quizás la que más me gusta de Ford en estos instantes. Este no es John Ford, es John Maynard Keynes. Entonces es lo que les comentaba, ¿no? Que los filósofos siempre, incluso cuando estamos viendo películas, no estamos viendo tanto las imágenes, sino las ideas que están detrás de esas imágenes. Y John Maynard Keynes viene a cuento porque lo que él decía es que detrás de todo hombre práctico hay en el fondo un filósofo, hay un hombre de ideas. Por ejemplo, ahora hay una disputa en economía sobre la austeridad, sobre si las medidas de austeridad se tienen que implementar o no. Y aunque discutan Angela Merkel con Obama, detrás de Angela Merkel está no John Maynard Keynes, sino su antítesis, que era Friedrich Hayek. Y detrás de Obama está precisamente John Maynard Keynes. Entonces, un poco lo que voy a tratar de hacer con esta charla es mostrarles que quien mató a Liberty Balance no es tanto el que aparece en la película, con lo cual no les voy a descubrir al final quién lo mata en ella, sino un filósofo, concretamente 3 filósofos. El que hemos visto en la película es Liberty Balance, ¿no? Su mismo nombre ya es como una especie de paradoja, ¿no? Libertad. Se llama libertad y precisamente lo que hace es usar la violencia para defender la libertad, pero en este caso la libertad de uno solo, la de él, ¿no? En el mundo de Liberty Balance, que es un poco el estado de naturaleza, todo el mundo es libre, pero como se impone la ley del más fuerte, finalmente solo es libre en la práctica la gente como él, que es capaz de dominar a los demás mediante la violencia. Aquí tenemos a Ransom Stoddard. También lo han visto en esa secuencia del inicio de la película, que representa todo lo contrario, la ley. Y tenemos al personaje fundamental, que aún no ha salido, que es Tom Doniphan. Liberty Balance, en este caso el actor Lee Marvin, cobró $50.000 por hacer la película. J. Stewart, que es el que hace de Ransom Stoddard, la ley, cobró $300.000. John Wayne cobró $750.000. Aquí la estrella fundamental de la película, aunque no es el que más sale, el personaje fundamental, el que representa John Wayne. Luego veremos que John Wayne tiene un papel clave a la hora de ver cómo se implementa la violencia en un sentido positivo o no. Esta es otra secuencia. Don't fret about that, brother. You can eat here until you get back on your feet. My credit's still good, Nora. Where are you off now? Wyden, please, Wyden. No. I've got something to do. What did you say his name was? The man with the silver knob whip? I said Liberty Balance. But if that's what you gotta do, you better start packing that handgun. Gun? I don't want a gun. I don't want a gun. I don't want to kill him. I want to put him in jail. Oh. Well, I know those law books mean a lot to you, but not out here. Out here, our man settles his own problems. You know what you're saying, Ray? You know, you're saying just exactly what Liberty Balance. You know what you're going to come to. You all seem to know about this fellow Liberty Balance. He's a no good gun packing, murdering thief. But the only advice you can give to me is to carry a gun. Well, I'm a lawyer. Ransom Stoddard, attorney at law. And the law is the only. The law and order, right? She will be coming. All right, Alec.
Esta es la secuencia clave en la película. Esta es la secuencia clave del punto, aunque pasa casi desapercibida. Sin embargo, aquí vemos un momento fundamental. Estaba en un momento dado la Rochefoucauld, que lo cuenta en su memoria de ultratumba, en la antesala de un palacio real en Francia cuando vio entrar a Talleyrand con Fouché. Y dijo, ahí aparece el vicio apoyado en el crimen. Aquí vemos cómo en este caso la fuerza noble, pero fuerza al fin y al cabo, del personaje interpretado por John Wayne, por Tom Donaldson, sujeta a Ransom Stoddard, que representa la ley. Digamos, esta es la secuencia clave porque este es el mensaje que quiere transmitir John Ford. Como veremos luego con un filósofo, lo que está queriendo transmitir es que la ley sin fuerza está vacía, del mismo modo que la fuerza sin ley está ciega. Entonces, el conflicto que plantea en la película John Ford, que creo que es muy interesante y que nos plantea en momentos de actualidad, de nuestra propia vida privada hasta la política, es en qué momento la violencia pasa a ser legítima frente a esa violencia que por el contrario no lo es. Y es una cuestión filosófica muy complicada porque lo fácil, digamos, sería el discurso pacifista de que hay que rechazar toda la violencia, pero como nos muestra Ford en esta película, en un momento dado el mensaje pacifista en el sentido más radical, lo que hace es ponerse, por así decirse, cómplice objetivo de aquellos que como Liberty Balance van a usar la violencia sin ningún tapujo. Como dice en un momento dado Hallie, que digamos va a ser también una mujer catalizadora de todo el conflicto entre Tom y Random, un poco de ley y orden en Simbol no haría mal a nadie, pero para eso va a hacer falta resolverlo mediante la fuerza. Esta es, digamos, la secuencia más famosa, que es cuando finalmente Liberty Balance se enfrenta a Tom Donaldson, ambos enseñando sus pistolas con Ransom Stoddard, que está con su vestido de camarero, porque es lo que hace en este momento en el bar, el lavar platos, como siempre le dice despectivamente Liberty Balance. Y esta es la otra clave de la película. La clave filosófica está en qué es lo que legitima la violencia. La violencia no se legitima por sí sola y necesita que el sistema institucional se apoye en algo. John Ford lo que nos dice es que se fundamenta fundamentalmente en dos pivotes. La escuela, lo dice en la pizarra, la educación es la base de la ley y el orden, y en la prensa, en un momento dado cuando Ransom Stoddard, que se ha convertido en el maestro, les da clases de lectura usando el periódico que luego va a ser arrasado por Liberty Balance. Y este momento también, uno de los momentos clave, que es cuando finalmente Ransom Stoddard asume esa violencia que tiene que usar contra el Liberty Balance. En ese momento se da cuenta que su pacifismo era ingenuo y banal y tiene que asumir una violencia desde el punto de vista crítico, es decir, que como vamos a ver ahora, se enfrenta finalmente a Liberty Balance no con las palabras, sino con las armas. You got 2 hands, Alice. So get up. This time, not between the eyes. Sé lo que están pensando, dicen pedazo de spoiler, no acaba de destripar la película, ya sabemos quién mató a Liberty Balance. Esto es como el final de la última temporada de Juego de Tronos. Aunque parece que Jon Snow está muerto, sin embargo, aún pueden pasar muchas cosas en la película. Acabo de hacer un spoiler de Juego de Tronos, pero imagino que a esta altura, quien no haya visto Juego de Tronos es que no merece ver Juego de Tronos. Es decir, ¿cómo puede uno estar a esta altura de
del siglo XXI sin haber visto la última de Juego de Tronos. Bueno, pues pasa así, de todas formas vean la película, que no está claro todavía lo que sucede. Fíjense en estas secuencias. Estas secuencias son imágenes de violencia en la que policías tienen enfrentamientos con manifestantes. Este es un pequeño test, se hace de una forma más compleja. Miren y díganme qué intuición les da. ¿Se ponen de parte de la policía o de los manifestantes, intuitivamente? Este es un test que se hace para saber si usted es de izquierda o de derechas. Porque las personas de derechas suelen pensar, la policía tiene razón, algo habrán hecho esos manifestantes. Mientras que la gente de izquierda suele pensar, policías fascistas y represores, eso están luchando por su libertad. Realmente la he puesto así, bueno, en el caso de Nepal sí se ve muy bien que la policía de Nepal un poco sabemos lo que pasa ahí, ¿no? Pero en el caso lo he buscado un poco más, sepamos muy bien qué está pasando ahí. Pero precisamente, aunque no sabemos lo que está pasando, uno tiene sus intuiciones, sea de izquierda o sea de derecha, con respecto a la violencia represora o reprimida. No me da tiempo para contar una anécdota entre Marcuse y Adorno, dos de los profesores de la escuela de Frankfurt, porque en un momento dado Adorno llamó a la policía para que echara a los alumnos de la facultad y Marcuse se lo echó en cara, ¿no? ¿Cómo es posible que tú, siendo alguien tan de izquierda, llame a la policía para echar a los alumnos, ¿no? Entonces, la justificación que hizo de eso Adorno fue muy importante, pero quiero pasar porque se estarán ustedes preguntando, ¿quién ha matado a Liberty Balance? No Stalin. Stalin es nuestro Liberty Balance, Hitler es nuestro Liberty Balance, el dictador de Corea del Norte es nuestro Liberty Balance en la actualidad, los de ISIS son nuestro Liberty Balance en la actualidad. Stalin es especialmente paradigmático porque mandó matar a John Wayne. Stalin estaba obsesionado con John Wayne y por 2 veces intentó matarlo. En este caso, el FBI impidió que en ambas ocasiones lo matase porque pensaba que John Wayne era un poco el símbolo del imperialismo norteamericano y el que impedía que el comunismo entrase en Estados Unidos, entonces intentó matarlo. No lo consiguió, pero luego veremos que sí consiguió matar a otro que es muy importante. El primero que mató a Liberty Balance fue Maquiavelo. Es decir, Maquiavelo es el padre de la filosofía política moderna, es el padre del realismo político y nos enseñó que los hombres ofenden antes al que aman que al que temen, que el uso de la violencia es muy importante para aquel que en un momento dado está en el poder. Si no quieres usar la violencia, no te metas nunca con el poder, porque la violencia es algo que, por así decir, es constituyente del poder. Pero también nos dijo que hay 2 tipos de violencia, aquella que se basa únicamente en la coerción y la que se basa, por otro lado, en el consenso y la legitimidad. Entonces, eso es una de las cosas que John Ford nos quiere transmitir en la película, que existen esas 2 violencias y que es muy importante cuando uno usa la violencia, que sea una violencia que esté basada en esa legitimidad que, como hemos visto, da la escuela y da la prensa libre. El otro gran asesino, entre comillas, de Liberty Balance fue Kant. En esto que hemos visto antes de Sapere Aude, en este caso, atrévete a saber, sería atrévete a coger la pistola. Es decir, Ransom Stoddard también tiene miedo a esa pistola, porque como esta fusta, no me ha dado tiempo de hablar de la fusta con la que doy mis clases, no la he usado nunca, pero el simplemente uso de esto en clase hace que los alumnos estén pendientes de la fusta. Porque fíjense que aunque yo no la he usado nunca, transmite esa violencia y ese poder que muchas veces es fundamental para poder hacer que la gente te obedezca. Y por último, tenemos a Trotsky, que nos dijo que todo Estado está fundado en la violencia. Trotsky acabó siendo asesinado por Stalin, que no consiguió acabar con Wayne, pero sí acabó con él. Y finalmente termino con Max Weber, que fue, por así decir, el que remachó, el que le pegó el tiro de gracia a Liberty Balance cuando dijo que el Estado es una relación de dominación de hombre sobre hombre que se sostiene, pero eso sí, por medio de la violencia legítima. Y muchísimas gracias, ha sido un placer haber podido dar esta charla con ustedes.